Bueno, ya estamos grabando. Y bueno, la idea, gracias Urella por aceptar darnos esta plática. Para los que se van sumando, que no son del seminario, esta es parte de un grupo de pláticas públicas que ofrece el Seminario de Espacial de Titulación Intersticios, y que bueno, se ha convertido ya en una práctica. Cada año abrimos a pláticas, y en esta ocasión queremos arrancar la plática con Surella, que Surella Segú, que ahora presentaremos, y que se vuelve muy importante porque representa pues una de nuestras principales aliadas para el tema que estamos trabajando este año, que es el del urbanismo meteorológico, agua y calor en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Entonces, bueno, pues como saben ustedes, Monterrey pues es una de las ciudades que ha saltado mucho en las noticias, sobre todo en los medios, particularmente con los problemas asociados con estos dos temas. Y el día de hoy tenemos con nosotros a Surella, que es la Chief Heat Officer, que la promueve la Fundación Adrian R. Rockefeller, que ya nos va a contar ella un poquito mejor en qué consiste esta posición que no existía en nuestro país en ninguna ciudad, y que bueno, pues ella se convierte en la primera directora de calor para una ciudad en un caso extremo como es el de Monterrey, ¿no? Para los que no nos conocen, el seminario de titulación Intersticios es un seminario que aborda problemas que tienen que ver con los ámbitos o con la integración de lo urbano y lo ambiental, también con las distintas disciplinas, primero del diseño, entre urbanismo, paisajismo y arquitectura, pero también con otras disciplinas o campos de conocimiento, incluso ciencias, y por eso también tenemos ahora pues ya a profesores en ámbitos ecológicos, como es Luis Zambrano, que ya se suma al seminario, al grupo de profesores que, como ustedes ya saben, está Adriana Lira, que está aquí acompañándonos, Armando Hashimoto, que hoy no se puede sumar, y Daniel Dao, y bueno, yo, ¿no? Elena Tudela. Así que con esto me gustaría, Surella, si más bien tú te presentas un poquito mejor para que te conozcan. Ya algunos te conocen, algunas, pero este grupo pues es nuevo. Surella ya nos ha acompañado en otras ocasiones, entonces para que te conozcan un poquito mejor y nos compartas un poco a mayor detalle qué es lo que está pasando en Monterrey, qué es lo que está pasando con esta nueva oficina que tú estás coordinando, que se vuelve un tema pues vital para nuestra investigación. Y la idea es que al final, después de tu presentación, podamos dejar unos 20 minutos, media hora para algunas preguntas que les pido a las y los alumnos preparen respecto a lo que nos presenta Surella, que bueno, esperando que ya se vuelva más como una especie de conversación y podamos sacar jugo a tu presencia. Y pues muchísimas gracias, porque sabemos que estás en 1000 sitios a la vez y con mucho trabajo, pero te agradecemos mucho tu tiempo, y ojalá pues a partir de aquí ya vamos a empezar a consolidar esta colaboración contigo y tu oficina por allá. Muchas gracias, Urella. Adelante. Gracias, Elena. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí, siempre en lo que pueda apoyar. Hola, Adri. Hola, Luis. Mucho gusto. He oído hablar mucho de ti. Espero que podamos tener futuras conversaciones por pues, la gran tarea, el gran reto que tengo ahí en Monterrey. Yo soy arquitecta por el TEC de Monterrey, en Monterrey. Yo soy de Monterrey. Hice una maestría en arquitectura y diseño urbano en Columbia. Después abrí mi oficina con Armando Hashimoto. Bueno, trabajé unos años en Nueva York, y abrí la oficina con Armando Hashimoto, El Cielo, que pues varios me imagino que están enterados. Y hicimos, bueno, trabajo de diferentes escalas, y en el 2013 nos invitaron a participar en el Infonavit, que yo siempre digo que es como otra maestría aplicada, porque fue una gran experiencia estar ahí. Yo no terminé no estuve los 6 años, estuve casi 4, y estuve encargada de abrir la oficina de desarrollo urbano del Infonavit, que originalmente había, pero que la cerraron en los 90s, y entonces tenía la tarea como de retomar
el tema urbano dentro de los, pues de los apoyos o de las, sí, de los desarrollos de vivienda financiados mayormente por el Infonavit. Y bueno, un tema digo, que yo siempre lo he puesto en la mesa, pero que justo di otra charla y me decían que estaba interesante el hecho de hablar de vivienda, pero en relación al espacio público. Entonces, desde que empezamos a hablar de espacio público como parte de la vivienda, y creo que eso fue pues un proceso muy interesante en donde nos tocó hacer rehabilitación, regeneración, espacios nuevos y lidiar con el problema de vivienda abandonada, que en números para el Infonavit no era tanto, pero en números cuando te acercas a la comunidad es muchísimo. Después de ahí tuve la oportunidad de hacer el Law Fellowship en el GSD de Harvard, con temas pues más que todo ambientales, pero sobre todo lo importante de esa experiencia es el grupo en el que, en el que estuve todo ese año, que éramos 9, y el network que se hace después, que es un grupo de profesionistas muy activo, que eso es lo que a mí me parece que es muy interesante porque es para profesionistas a mitad de carrera y se combina el tema de la profesión, pero también el tema académico. Entonces fue un año también muy interesante para mí. Y ahora, bueno, regresé a la oficina, a nuestra oficina, y ahora tengo 4 meses que me encargaron esta pequeña tarea de ver cómo podemos enfrentar el tema del calor extremo en la ciudad de Monterrey. Si quieren, empiezo a compartir pantalla, Elena, Sí, y les porfa, muchas enseño. gracias. Ujú. Sí. La idea, eh, digo, ahí donde ustedes me digan que ya se lo saben, me puedo adelantar, pero la idea era, pues, platicarles como más, eh, un poquito más a detalle de qué se trata, ¿no? Sobre todo porque, no, nomás espera aquí, como que no veo mi cursor. Bueno, sí. Eh, Porque es un tema relativamente nuevo, quizá para ti, Luis, no, pero para la comunidad creo que sí. Eh, pues me toca regresar a Monterrey. Estoy muy contenta de regresar porque yo estoy basada en la Ciudad de México. Después de Nueva York, me vine a vivir a la Ciudad de México y he estado trabajando desde acá. Y entonces es una gran oportunidad de volver a Monterrey, una ciudad que siempre me ha parecido y que, bueno, es obvio que es una ciudad muy necesitada de apoyo, de diseño urbano, desde un punto de vista como mucho más sostenible y bueno, claramente de transformación. Eh, pues aquí nada más decir que el calentamiento global pues ha sucedido por muchas razones, pero entre ellas las actividades humanas y las emisiones que hemos generado desde diferentes, eh, pues sobre todo de las industrias, ¿no? Y pues esto causa condiciones de calor extremo, que son climas mucho más calientes o húmedos, y que es la combinación de no solo del calor alto, sino de la proporción de humedad y que el promedio de la ciudad, ¿no? ¿Por qué el calor extremo? Pues porque es el efecto del cambio climático que más muertes causa a nivel mundial y que tiene prevención. Entonces nos estamos enfocando al calor extremo desde una perspectiva de salud. Este nada más es como un parámetro, enseñarles un poco cómo estamos en el mundo. Y pues Monterrey llega a temperaturas de 40, ha llegado a 50, ¿no? En un día súper extremo. Entonces, pues podría estar un poco aquí. Estas son las ciudades mucho más calientes, ¿no? El año pasado fue el año más caliente que se registró en Nuevo León. 356,000 personas fallecieron por enfermedades relacionadas con el exceso de calor a nivel global. Y se vuelve muy importante para Monterrey que si enfrentamos el calor en Monterrey, estamos enfrentando la mayor parte de la población del estado. El 96% de la población de Nuevo León vivía en localidades urbanas
y el 70% de esos habitantes de la ciudad de Monterrey están expuestos al efecto de isla de calor. Esto va a aumentar, o sea, para el 2070, pues se prevé que va a afectar a 3.500 millones de personas en el mundo. ¿Quién tiene mayor vulnerabilidad? Pues niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas que padecen de alguna enfermedad crónica y también personas que trabajan en el exterior. Entonces, no es solo un tema de edad, es un tema también de dónde y cómo desarrollas tus actividades. Y enfermedades causadas por el calor. Por ahí platicando con un doctor investigador me decía que la idea, el concepto de golpe de calor es relativamente nuevo, lo cual pues nos genera también preocupación porque si nosotros no identificamos que realmente por un calor extremo podemos tener hasta una muerte, se vuelve muy crítico, ¿no? Y la ciudad de Monterrey pues tiene vulnerabilidades muy altas y entonces por cada grado centígrado de incremento en la temperatura por encima de 31 grados centígrados aumenta el nivel en 18.8% el nivel de mortalidad. Nuevo León es uno de los estados en el país que están afectados por el tema de calor extremo y que está teniendo problemas no solo del calor, como lo explico, pero tú, Luis, estabas hablando ahorita. Me voy a referir a ti porque casualmente te tengo aquí en las ventanitas del Zoom. Y luego es muy raro estar hablando como a la pantalla así nada más. Pero justo estabas diciendo, ¿no? O sea, quiénes estamos como, ¿qué es lo que causa el calor extremo también? Pues es una mezcla de cosas y entre ellas es la sequía. Entonces, se prevé que también Nuevo León es parte de las zonas en el país que van a continuar teniendo sequías y que va a volverse más extremo, ¿no? Acabamos de pasar en Monterrey una sequía tremenda, en gran parte por el tema de la sequía en sí, pero también por la mala gestión del agua que se tiene en la ciudad. Ay, perdón. Monterrey, ¿por qué la oficina de calor empieza en Monterrey? Porque es la primera ciudad mexicana que se declaró en emergencia climática. El alcalde, pues Luis Donaldo Colosio está preocupado por ese tema, lo trajo a la COP26, hace que también Monterrey forme parte del Cities Race to Zero para el 2050, que me parece súper interesante de ver cómo se va a lograr, porque pues es una ciudad que tiene muchas industrias que utilizan muchísima agua, ¿no? Y que pues yo creo que contribuyen en gran medida a la contaminación que padecemos en Monterrey. Se está trabajando el reglamento de cambio climático y se está trabajando el plan de acción climática metropolitana, lo cual también me parece muy bueno porque este problema se tiene que ver desde el punto de vista metropolitano y se están haciendo esfuerzos para eso. ¿Quién es AshRock? Es Resilience Center. Es un centro que busca construir resiliencia individual y comunitaria y que tiene el compromiso de llegar a 1,000 millones de personas con soluciones de resiliencia para el 2030. Entonces, hay un nivel, a mí lo que me pareció muy interesante del centro es que hay un nivel de urgencia en todo momento, ¿no? De urgencia y de buscar maneras de llegar desde varios puntos de vista, desde el tema climático, pero también de conservación, de finanzas, de riesgo, de desarrollo, de programas, y sobre todo que está enfocado a lo que platicaba del tema de salud. Eso a mí me parece muy interesante que no lo desligamos o más bien ligamos el tema de cambio climático a la salud de las personas, lo cual creo que ayuda a bajar el concepto, o sea, como de tener esta idea de cambio climático como medio lejano a nuestro día a día y bajarlo a lo que puede pasarnos a nosotros o a un familiar. Unos números muy generales, como nada más para empezar a dar idea del impacto del calor extremo, es que en el 2020 hubo un impacto económico en la economía de Estados Unidos de 100,000 millones de dólares. 1,000 millones de personas estarán expuestas a olas de calor para el 2050 y temas que también afectan a la infraestructura, ¿no? A 49 grados centígrados los aviones no pueden despegar, ¿no? O sea, no pueden volar. Hay temas también de problemas con el asfalto, con el exceso de temperatura, temas de problemas con los rieles de los trenes, etcétera.
Se creó esta red que se llama Global Champion Mayors for Heat Action y son líderes como el alcalde de Monterrey que están preocupados por mejorar la capacidad de la ciudad para ser más resilientes y para buscar soluciones que puedan ser, ayudar a la mitigación y que sean soluciones que puedan ser escalables y replicables. Y generalmente lo que sucede es que estos alcaldes nombran a los chief heat officers, como a las direcciones de las oficinas de calor. La primera fue la primera fue en Miami, la segunda fue en Atenas, la tercera en Freetown, en Sierra Leona, la cuarta en Santiago de Chile y la quinta en Monterrey. Y está por nombrarse una sexta en estos días, en la semana que entra. Y además de eso, la idea de esto, a diferencia, por ejemplo, de la red de ciudades resilientes que conoces bien, Elena, es que no se está buscando tener esa cantidad de chief heat officers, sino que se quiere mantener una cantidad más pequeña, más controlable y que más bien seamos nosotros los que influenciemos a otras ciudades a nombrar sus propios chief heat officers, como acaba de pasar en el caso de Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles nombró hace 3 meses a su chief heat officer y no depende del centro, pero sí tuvimos una reunión ahora el lunes de la semana pasada, donde ya asistió ella porque está muy interesada en ser parte de la red. Y una de las cosas que es importante, bueno, que a mí me encanta, es que somos mujeres. Y pues digo, no necesariamente a todo el mundo le va a gustar, pero a mí me parece que, y lo hemos visto por las reuniones que hemos tenido, que es un trabajo que, pues, que es difícil de alguna manera, es relativamente nuevo y que el hecho de estar las 5 trabajando juntas nos ha ayudado mucho a formar como una red muy sólida con la que podemos apoyarnos unos a otros y en la que podemos como compartir experiencias que esa es parte de la idea de esto, ¿no? Que sea una red de expertos que trabajamos para un fin común. Eh, bueno, el jefe de oficina tiene la tarea de unificar la respuesta. Entonces, no quiere decir que no exista este tema, que nadie lo esté revisando, que nadie esté trabajando con él, sino más bien que la figura del jefe de del director de oficina de calor es un ente que trata de trabajar de manera transversal, tanto en el gobierno, en diferentes niveles, como entre la ciudadanía y el sector privado. Entonces, la idea es que vamos a poder buscar generar mayor impacto con las actividades que ya se están realizando y lo que se pueda aumentar. Bueno, y el trabajo tiene que ser pues a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué las ciudades necesitan una oficina de calor? Pues porque el 20% de las ciudades más pobladas del mundo podrían calentarse más de 4 grados para 2050. Entonces, no es nada más como estos grados que se platican cuando dices cuánto va a subir la temperatura a nivel global, sino que en las ciudades ese calor es mayor, ¿no? Y por lo tanto, las consecuencias pues, son mayores también. Entonces, la gente en la ciudad es más vulnerable a padecer del calor extremo. El tema del PIB también es importante, o sea, entre el 1.4 y el 1.7 del PIB para el 2050 y del 2.3 al 5.6 del PIB para el 2100 puede significar en pérdidas relacionadas con el calor. Y esto creo que tenemos un estudio que acabamos de sacar, que todavía no se los voy a compartir aquí, pero que podamos platicarlo después, sobre el efecto que tiene el sector manufacturero, particularmente en Monterrey. Eh, ¿Qué hace un jefe? Bueno, ya se los platiqué, ¿no? Un poco, pero pues la idea es generar, y creo que esto viene un poquito después, o sea, trabajar en todos los sectores de una manera, o sea, en el gobierno, pues trabajar como de manera horizontal, pero también trabajar de manera vertical hasta llegar a las comunidades, y creo que eso es también un tema muy importante, ¿no? O sea, cómo bajamos
cómo ayudamos a transformar política pública, pero también cómo esa política podemos buscar la manera de permear entre los gobiernos, o sea, dentro del gobierno, pero también cómo podemos bajar esa política pública a proyectos y a trabajo que suceda a nivel local y particular en cada zona de la ciudad. Las responsabilidades principales incluyen generar conciencia. De las primeras veces que estuve platicando esto en Monterrey me decían, bueno, pero pues siempre ha hecho calor aquí en Monterrey. Y sí, siempre ha hecho calor, pero el calor ha ido aumentando. Y yo creo que ahí está el riesgo en el que nos sentimos confiados de que sabemos manejar el calor, pero pues el mes pasado hubo un muerto en España por el calor excesivo de un trabajador que trabaja en el exterior. Entonces también, por ejemplo, eso nos da como pauta para ver cómo se puede revisar los horarios y gestionar con las empresas que se tome en cuenta esto, ¿no? Que no es nada más, o sea, sí, que se hidraten, pues es fundamental, pero también a lo mejor hay un periodo en el día en el que no pueden estar en el exterior, ¿no? Entonces, quizá hay una modificación de horarios, entonces esas son las cosas que tenemos que trabajar con ellos muy de la mano. Trabajar para mejorar la planificación y la respuesta a las olas de calor. Esto es cómo nos preparamos, ¿no? O sea, cómo nos preparamos para enfrentar estos cambios que van a seguir, o sea, que no van a cambiar, o sea, no van a irse y que tenemos que evitar que aumenten mucho más, ¿no? Coordinar con todas las partes y por último, implementar proyectos de enfriamiento y reducción del riesgo de calor a largo plazo. A mediano plazo se pueden hacer algunas cosas, pero sabemos que las transformaciones urbanas llevan tiempo, las transformaciones culturales también, y entonces sabemos que tenemos que trabajar como en un plazo más largo. Entonces, también parte de lo que la oficina tiene que hacer es generar un plan a largo plazo, que a veces las oficinas de gobierno no lo tienen, a veces sí, a veces no, pero por lo menos en temas de calor y resiliencia es importante que la oficina ponga este tema de largo plazo también. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo, pues generando alianzas a nivel local e internacional, con especialistas, con el sector privado, con la academia, con la comunidad, para poder, pues, enfrentar juntos estos efectos, ¿no? E incrementar la resiliencia, que eso es como lo más importante, y reducir las inequidades climáticas, porque desafortunadamente, bueno, lo voy a platicar más adelante, pero los efectos, o sea, las zonas de islas de calor generalmente suceden donde la gente es más vulnerable, donde el nivel socioeconómico es más bajo y hay otros problemas que se suman a esto, ¿no? Monitorear y registrar las olas de calor para mitigar el cambio climático. Esto es muy importante porque podemos prevenir y podemos informar a la comunidad, ¿no? Una de las cosas que se están haciendo y que en Sevilla ya se empezó a hacer es nombrar las olas de calor para darle la importancia que tienen como cuando nombras un huracán, ¿no? Entonces, también decir, viene una ola de calor y depende, el rango de calor y humedad va a depender de cada ciudad. Entonces, este es un trabajo que también voy a tener que hacer y pues es una oportunidad para planificar sistemas y estructuras a través de un lente de calor. Objetivos, pues impulsar la investigación y el análisis, que esto también es muy importante. He estado platicando con Adri Lira muy poco, quisiera platicar más para ver cómo nos apoya y la idea es generar un convenio pues esto de trabajar con ustedes ahora también es parte de la idea de buscar distintas maneras de tener apoyo, investigación y análisis desde diferentes perspectivas que bueno, a mí me parece que es fundamental, ¿no? O sea, este tema no se puede enfrentar desde solo un punto de vista ni desde solo un lugar. Tenemos que enfrentarlo todos desde donde estamos y pues hay que ir sumando, ¿no? Vamos a crear un plan contra el calor, pues estamos empezando a entender dónde está esto que les comentaba, las islas de calor, cuáles son los temas de vegetación, que también platicaba Luis, o sea, qué vegetación, dónde, cómo, cuál, que lo platiqué con Adri también. Compartir y conectar el conocimiento ambiental climático y con la población, que eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo empezamos a permear estas ideas a la población, al ciudadano? ¿Cómo empieza a internalizar estos temas?
y pues generar conciencia, que eso es parte de lo mismo, ¿no? Un tema que a nosotros nos preocupa en lo personal, pues es el tema de justicia climática, ¿no? Que creo yo que aquí está como muy general, pero que al enfrentar los lugares donde hay mayor vulnerabilidad con el calor y empezar a hacer proyectos en esa zona, empezar a buscar transformaciones en esa zona, pues vamos a estar empezando a ver cómo podemos entender este tema de justicia climática, ¿no? O sea, cómo podemos empezar a crear un impacto positivo en la comunidad y en las ciudades. Em, Otra cosa que también me parece importante decir es que para hacer frente, hay un error, perdón, al cambio climático, pues necesitamos tratar simultáneamente justicia con pobreza, exclusión e inequidad, ¿no? Yo creo que puede ser obvio, pero creo que es importante resaltarlo y tenerlo presente, ¿no? Porque de pronto separamos conceptos y creo que eso nos hace perder un poco de vista, sobre todo cuando estamos luego trabajando en proyectos específicos. Las prioridades, pues, bueno, la gente más vulnerable en todos los sentidos. Entonces, bueno, aquí menciono temas de economía, temas de equidad de género, temas de personas pues vulnerables como los migrantes, los refugiados. Por ahí estaba platicando también recientemente que dada la situación que ha sucedido con la migración en los últimos años, Monterrey es un lugar donde también vemos ahora mucha más migración, o sea, muchos más migrantes que lo que veíamos antes. Entonces, pensar en los migrantes con respecto al calor extremo también es fundamental, ¿no? Y creo que son cosas que vamos sumando al tema del calor. Eh, bueno, disminuir las islas de calor, modelo energético descarbonizado, acceso a espacio público y servicios de calidad, ¿no? Que eso es como muy importante. Y bueno, el tema de seguridad alimentaria, que tiene otros impactos también por el calor. Hablando del tema como de género, es interesante ver que en México y en Nuevo León la población está dividida prácticamente en 50-50, hombres y mujeres. Menos de la mitad de las mujeres que en edad de trabajar participan en el mercado laboral y casi el 60% de las mujeres que lo hacen en trabajos informales, lo cual las pone en mayor exposición al problema del calor extremo. Entonces, por ahí también, en general, a mí me gusta trabajar ese tema porque también son las mujeres las que a veces están más tiempo en casa y a veces son casas que no necesariamente están protegidas o preparadas para disminuir el calor. A veces dentro de la casa hay mucha más, la temperatura es muchísimo más alta que afuera, ¿no? Bueno, esto creo que ya es un poco repetitivo, pero creo que está, nada más importante decir que los espacios tienen que ser pues accesibles, diversos, de calidad y creo que un tema que es muy importante también y sobre todo para, yo creo que en miras al proyecto que van a hacer, es vincular los temas urbanos rurales sostenibles, o sea, el ambiente construido con el ambiente natural, como que es fundamental tenerlo junto y yo sé que en su taller lo trabajan muchísimo, entonces eso no me preocupa nada, pero sí como hacer hacer hincapié en eso porque en otras zonas, en otros ámbitos se tiende a separar estas cosas, ¿no? Y más bien manejarlo como una dicotomía entre lo rural, lo urbano, lo natural, lo construido, cuando deberíamos de empezar o pensarlo de manera integral, porque además son dependientes, ¿no? Zonas económicamente más deprimidas, que les platicaba un poco antes, pues en general tienen pocos árboles, poca vegetación, baja accesibilidad a lugares frescos o con aire acondicionado, que ahí con aire acondicionado es una cosa que viene un poco de como de la influencia americana y que creo que tendríamos que buscar maneras en algunos lugares, pues no sé si decir es necesario, pero pues es importante y sobre todo en un sentido más inmediato. El aire acondicionado te resuelve el tema de bajar la temperatura, pero creo que es nuestro trabajo buscar maneras pasivas de disminuir el calor, ¿no? O por lo menos de mantener la temperatura si no se puede enfriar,
pero yo creo que sí se puede hacer una combinación de elementos para conseguir el disminuir islas de calor con temas naturales, ¿no? Falta de acceso a energía de bajo costo o renovables, que tiene que ver también con el aire acondicionado. A lo mejor puedes comprarte un aire acondicionado como estos de ventana, pero luego no puedes pagar la luz, ¿no? Entonces también esas cosas son importantes de considerar y pues el tema de que decía que las viviendas pues no están preparadas con aislamiento térmico para soportar el calor. Y por otro lado también pues decirles que el frío también es mucho, también hace mucho frío en Monterrey. Entonces ese es un tema importante de la ciudad que es muy contrastante, aún en un mismo día, puede ser que en la mañana tú entres a un centro comercial y estaba la temperatura a 30 grados centígrados y cuando sales está a 10, ¿no? O sea, han pasado días así. Esto nada más, bueno, son datos como muy generales de la, pues, la población de Monterrey, que es en lo que me estoy enfocando, pero mi encargo también va a la zona metropolitana y con miras a extenderse a todo el país. Eh, Nos estamos enfocando en esta zona, que es el Cerro del Topo Chico, que está al norponiente. Es una de las zonas, yo no sé cómo, como que no veo mi cursor, pero lo que se ve ahí como larguito es el Cerro del Topo Chico. Hacia la izquierda es la zona donde estamos empezando a hacer un parque, a rehabilitarlo y la idea ahí, no sé cómo pensaban trabajar en eso, creo que lo vamos a platicar, pero esa es una zona donde creo que estaría increíble que se trabajara porque tiene esta montaña y que de hecho, no sé si han visto el agua mineral Topo Chico, pues vendría de ahí, no sé si sigue saliendo de ahí, la verdad desconozco eso, pero bueno, a mí me gusta. Y creo que tendríamos que cuidarla, ¿no? O sea, creo que es una zona donde se ha construido por autoconstrucción y que tiene este cerro y que podría ser interesante. Que esta es otra vista. Y a la que se le ha ido, si ven en la parte de abajo, se ve como blanquitos porque está excavado, ¿no? O sea, en Monterrey hay, pues está Cemex, ¿no? Que empezó ahí, que es una de las más grandes cementeras del mundo, y hay otra producción de materiales, y la verdad es que las montañas están muy dañadas, por eso esta es otra vista de esta zona. Y yo creo que no, no. Sí, bueno, otros efectos del calor extremo que no son tan evidentes, disminuye la capacidad de enseñar y de aprender, aumenta el riesgo de violencia, genera, por supuesto, islas de calor, y también, pues, genera que la gente haga ejercicio menos tiempo y menos veces, ¿no? Porque, pues, con tanto calor ya lo que quieres es como más bien refrescarte, estar tranquilo, etcétera, ¿no? Entonces, tiene consecuencias a largo plazo para el organismo también. ¿Qué soluciones puede haber? Infraestructura pública resiliente, estrategias de enfriamiento y naturalización, que creo que el tema de arborización y vegetación, o sea, reforestación es fundamental, pero pues, por ejemplo, ahorita, ¿cómo enfrentas el tema de reforestación cuando tienes sequía, ¿no? ¿Cuál es esa estrategia que hay que manejar? ¿Cuáles son esas especies? Techos frescos, techos verdes, que yo también dudo un poco de los techos verdes porque pues habría que ver cuáles estrategias funcionan para los habitantes, porque pues también el techo verde eh, puede ser caro, ¿no? Y de alto mantenimiento. Superficies reflejantes y refrescantes. De pronto pintar el techo de blanco baja la temperatura al interior, entonces puede haber acciones de ese tipo que pueden ser bastante inmediatas y empezar a ayudar. El manejo sostenible del agua pues es fundamental. En Monterrey es muy poco lo que se trata el agua y muy poco lo que se reusa el agua. Entonces ahí hay un gran potencial de mejorar ese manejo, esa gestión del agua y poder reusar el agua. Superficies permeables, construcciones pues con mayor capacidad para poder aumentar el impacto
de estas estrategias y generar instrumentos, por supuesto, de adaptación y de mitigación para este tema del calor y bueno, y el cambio climático, ¿no? O sea, creo que nos enfocamos en el calor, pero pues no podemos no hablar de agua, no podemos no hablar de calidad de aire, no podemos no hablar pues del cambio climático en general, ¿no? Los proyectos iniciales que estamos haciendo en la ciudad es apoyar el proyecto del sistema de parques y corredores verdes. Ya no me gusta decirle urbanos porque también creo que tendríamos que tener la conexión con los naturales y pueden estar adentro, pueden estar un poco afuera de la ciudad, entonces cualquier corredor verde que se pueda generar o fortalecer. Un programa de reforestación, un programa piloto de captación de aguas pluviales que se está haciendo en viviendas unifamiliares en ciertas zonas. El piloto son 100 y en escuelas se está haciendo una captación como más bien a nivel institucional. Y la campaña de comunicación para generar conciencia sobre el tema que es fundamental. Y pues ya sería todo. Muchas gracias. Este es, según yo, es Medellín. Y ellos han hecho un sistema, o sea, ya tienen implementado un sistema de parques y corredores que les está funcionando muy bien. Creo que ya le han bajado como 2 grados a la ciudad, que lo cual me parece a mí increíble, ¿no? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Surya. Increíble porque creo que presenta pues empieza a abrir el panorama de dónde estamos trabajando y los conflictos en los que nos vamos a insertar, ¿no? Creo que tocaste temas vitales, no solamente para entender esta relación urbano-ambiental, sino también social, como por ejemplo lo que decías, el tema de la migración, que es algo que se vive muy distinto en la Ciudad de México y en otras partes del país, y pues siendo estado fronterizo, pues tiene también unas condiciones particulares de vulnerabilidad y demás. A ver, si quieren ir pensando sus preguntas, chicas, chicos, ¿qué le queremos preguntar a Surya? Yo quizás querría, o sea, nada más profundizar en ese tema de la migración, si tienen algún estudio, o sea, sí, bueno, ¿qué cambia, no? O qué desafíos presenta el ser estado fronterizo, ¿no? Porque no solo es migración, sino también pues otros fenómenos asociados con una relación muy directa con Estados Unidos, ¿no? Tú lo mencionabas, el modelo de aire acondicionado, el modelo urbano con el que ha trabajado la ciudad y tú que has vivido ahí la conoces bien. Quizás nos quieras hablar un poquito más de eso en lo que se animan alumnas y alumnos a preguntar. Sí, claro. Pues es una ciudad que siempre ha visto hacia el norte, ¿no? Hacia Estados Unidos. Es una ciudad orientada al transporte no público, o sea, al coche más bien. Es difícil caminarla. Hay pocas zonas donde se puede. Las banquetas, hay veces que no hay banquetas. Entonces, un poco entre que la infraestructura de la ciudad no ayuda, no hay sombras, y el calor, pues mucho menos la gente quiere caminar, ¿no? Entonces, ese tema es como muy crítico de cómo empezamos a transformar la ciudad hacia una ciudad en donde pueda haber peatones o más peatones. También se está buscando la manera de empezar a hacer ciclovías, pero, por ejemplo, uno de los municipios conurbados, que es San Pedro Garza García, empezó ya hace 2 años a hacer ciclovías y ha habido una cantidad de protestas que no se pueden imaginar. Unas protestas terribles porque le quitan un carril al coche, ¿no? Ahora que se está queriendo, este tema de reforestación se está haciendo en parques y en parques funciona muy bien, o sea, en parques la gente va, ayuda, tal. Pero cuando los árboles se quieren plantar en las banquetas, ha habido mucha resistencia. Entonces eso también es muy interesante porque pues uno pensaría, bueno, yo quisiera que fuera un bosque, ¿no? Pero cuando te ponen un árbol enfrente de tu casa o enfrente de tu negocio o enfrente, te cuento esto, pero me parece chistoso, pero es trágico. Enfrente de la catedral pusieron un árbol y el obispo está gestionando y gestionando, se fue al INBA para decir que por favor se lo quiten, ¿no? Entonces, creo que tenemos que cambiar, ese es un trabajo muy grande que tenemos, no, el trabajo físico también, pero el trabajo cultural, o sea, de cambio de paradigma,
es también increíble, ¿no? O sea, cómo sí darle lugar al peatón, cómo sí transformar la ciudad hacia los peatones, cómo generar espacios en donde la gente se pueda reunir en el exterior cómodamente. La Macroplaza es una plaza que se hizo, híjole, ¿cuánto será? Pues no sé si como unos 30 años, desde hace unos 30 años o más. Y es una plancha gigantesca que se hizo enfrente del Palacio de Gobierno y que pues está muy bien como a escala de ciudad, pero que también tendría que pensarse mucho más. Estaría increíble que pudiéramos transformarla en un parque urbano, ¿no? O sea, no nada más estas planchas, pero hay una tendencia, yo todavía no lo sé con exactitud, pero me parece que tiene que ver con esta visión americana de la comodidad. O sea, en Estados Unidos hay esta visión de, no sé si les ha tocado, pero el frío más tremendo en Estados Unidos se pasa cuando es verano y el calor más tremendo que se pasa es cuando es invierno, porque las temperaturas del aire acondicionado son altísimas y las temperaturas de la calefacción son altísimas. Entonces tienes que prever que si vas a entrar a un lugar en invierno, pues puedes estar en manga corta adentro, y si vas a entrar a un lugar en verano, al interior, tienes que traer un suéter. Entonces es un poco ridículo, ¿no? O sea, el grado en el que el concepto de confort, o sea, en el que se ha llegado a eso, ¿no? También por eso las camas son más grandes, los coches son más grandes, las avenidas son gigantescas, y entonces, pues nosotros crecimos, o sea, la ciudad se fue desarrollando un poco con esa visión. Claro que con las diferencias, sin contar las diferencias que se tendrían que contar. O sea, somos una región distinta, somos una cultura distinta, y la ciudad, la vegetación, la capacidad de mantenimiento es distinta. Entonces, creo que también por ahí tendríamos que ver, también si les ha tocado cruzar la frontera por carretera, se ve. O sea, tú vas por la carretera cruzando, por ejemplo, en Nuevo Laredo, y ves un poco árido, ¿no? Apenas cruzas el puente y llegas al otro lado, a Laredo, Texas, y todo está verde, ¿no? Entonces hay como una concepción de la naturaleza distinta, y eso creo que también es importante para Monterrey, como entender que la vegetación pues tiene que ser la que sea mejor o la que funcione mejor para Monterrey. Entonces, ese es un tema importante también. El tema de migración no lo tengo tan claro en el sentido de los números, porque ha sido un tema que ha ido cambiando. Normalmente la migración sucedía por Tamaulipas, por Nuevo Laredo, pero dadas las situaciones que ha habido, y yo creo que la pandemia exacerbó eso, el cierre de la frontera que sucedió, pues mucha gente ya no pudo cruzar. La frontera estuvo cerrada, pues como, no sé si fue más de un año, lo cual trajo problemas, pues, económicos, por supuesto, para ambos países, lo cual a mí no me hace sentido porque nunca cerramos los puertos aéreos, ¿no? O sea que sí, la carretera, que en realidad la relación de ambas, de la frontera, es mucho más, eh, ¿cómo podría decir? Como coherente. O sea, en realidad la frontera funciona como una entidad, a pesar de que está el tema del paso de la frontera, pero tiene una relación como intrínseca, cultural, familiar, económica, que es muy fuerte. Y entonces, cerrar la frontera a mí nunca me hizo mucho sentido. Cuando los aviones, tú podías, o sea, la gente podía llegar volando de cualquier país y podía entrar y quedarse en México, ¿no? Eh, y eso, o sea, la dificultad para cruzar hizo en México y en toda la frontera, pues que la gente que venía de Sudamérica, porque la frontera, o sea, podía seguir habiendo migrantes, se quedaran en México, ¿no? Y bueno, ese además es otro problema que sucede cuando, o sea, siempre hay como una cantidad de migrantes que se quedan en la frontera, pero en Monterrey no había sido tan claro. Y ahora sí, pues en estos últimos años se ha intensificado ese tema y se vuelve mucho más evidente, ¿no? O sea, recientemente empezamos a ver, gente de Haití, que yo creo que yo nunca había visto en Monterrey, ¿no? Entonces, sí, sí, y bueno, claro, esto, o sea, lo estamos viendo a nivel Monterrey, pero bueno, esto sabemos que en el mundo las migraciones están aumentando, y ese es otro tema interesante, que las mayores
la mayor cantidad de migrantes por el calor son mujeres. Entonces, eso también es un tema interesante pues, de tenerlo en cuenta y de por qué un poco la mirada hacia el tema de género, ¿no? Pues yo creo que a ver si hay alguien que tenga preguntas. Ah, ya vi una mano levantada. Adelante. Hola, ¿qué tal? Justo tenía una duda sobre, en específico en las soluciones, sobre el manejo sostenible del agua, porque recuerdo haber escuchado que uno de los grandes problemas que tuvieron fue las cerveceras y Coca-Cola, que utilizan como una gran parte de agua, que debería estar en la ciudad. Entonces, pues, mi pregunta iba como hacia en el sector industrial, ¿qué se puede hacer para bajar el consumo de agua o hacerlo sostenible? Porque si no va a seguir siendo un problema que va a mantenerse. Claro, yo creo que como parte de la gestión del agua, un tema importante es lo que mencionaba del reuso y de las plantas de tratamiento. ¿Qué tanto que depende de la empresa, ¿no? O sea, por ejemplo, hay empresas hoy en día que son de pintura y no pueden usar agua tratada como un poco así como la tratada en general. Tendría que ser un tratamiento específico para la calidad de la pintura que necesitan. Entonces, hay cosas que hay muchas empresas que están empezando a usar agua tratada. Los temas como alimenticios pues son más de cuidado, pero los temas automotrices, los temas de cemento, y además lo que tú dijiste, o sea, la cerveza consume mucha agua, la Coca-Cola consume mucha agua, el cemento consume mucha agua. O sea, tenemos las empresas casi que consumen más agua en la ciudad y sí, en general, ellos tienen asegurada el agua porque tienen un acuerdo, ¿no? Tienen acuerdos y no es solo a nivel ciudad, sino con Conagua, que es la que gestiona y concesiona el agua en el país. Pero se tienen que hacer estos esfuerzos que no necesariamente van a ser fáciles, pero ahí es donde pues el gobierno tiene que generar incentivos, ¿no? Incentivos y facilidades. O sea, si tú empiezas a tratar tu agua y a reusarla, entonces pues va a pasar esto, ¿no? Entonces creo que sí hay una gran oportunidad ahí en el tema de las empresas. Y yo creo que en general, ahí los expertos Luis y Adri nos podrán corregir, pero en general creo que tanto en la calidad del aire, como este tema de gestión de agua, las empresas juegan un rol muy importante, ¿no? O sea, es muy importante su consumo. Ahorita no lo tengo enfrente, pero según yo es casi como un 60% del agua de la ciudad. Entonces sí, o si no es que 70. Entonces, al final del día, la gestión en las viviendas, por ejemplo, pues es muy importante. Una cosa que también he aprendido es que no se le da el seguimiento a la separación de residuos en las viviendas, ni en los restaurantes, ni en los lugares comerciales. Entonces, esta idea que yo aprendí, esta regulación que yo aprendí muy pronto en la Ciudad de México, de tener las trampas de grasa, particularmente en los restaurantes, pues no la exigen en Monterrey. Está ahí, pero no se le da seguimiento y no se aseguran de que esto suceda. Entonces son cosas como muy pequeñas. ¿Qué es lo que pasa si no se separa la grasa? Pues que en lugar de que tú puedas tratar un agua en 24 horas, te tardas una semana o te tardas 4 días, ¿no? Entonces, realmente es un gasto de energía brutal porque el usuario no tiene la educación de empezar a poner atención en estas cosas. Entonces, por ahí también no es solo el tema de concientización de calor extremo, es tema de concientización sobre manejo de agua, es tema de concientización sobre la vegetación, el arbolado y el cuidado que hay que tenerle, ¿no? También nos estamos enfrentando a gente que pues de repente le estorba un árbol y lo quiere talar y lo tala, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos conciencia de eso? ¿Cómo hacemos la campaña adecuada para incluir todas estas cosas? Y sobre todo una cosa que platicaba con Adri, que me decía Adri, pues es que no es nada más decir planta un árbol, ¿no? Es como, ¿por qué? ¿Y qué beneficio te va a traer? O sea, creo que estas ideas todas estas ideas para que podamos empezar a ver cambios, tenemos que bajarlas al nivel de mi día a día.
y cómo mi casa va a mejorar o se va a sentir, o va a sentirse mejor, cómo mi vida caminando en la ciudad, cómo mi vida en la empresa donde trabajo, o cómo mi vida en la universidad va a estar mejor si yo hago estos cambios, porque al final la transformación tiene que ser una suma de todos, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, creo que sí, ¿no? Muchas gracias. Karen, adelante. Hola, nos comentabas que trataban de trabajar como de la mano con las empresas para los horarios de trabajos en el exterior, ¿no? ¿Existe algún organismo o alguna institución que tenga el registro de estos cambios de temperatura durante el día para como una base de datos que podamos consultar? Pues sí, ha sido un poco difícil la recolección de datos, como creo que no debe ser extraño para ustedes. Debería estar en Conagua, no sé qué tan procesado está, pero creo que hay otros datos que se pueden buscar. Yo creo que puedo revisar y compartirles eso. Gracias. David, Bueno, se sabe que en algunas zonas de Monterrey hay como desarrollos inmobiliarios y al menos, por ejemplo, en la Ciudad de México ya se están impulsando algunas normas para hacer que las edificaciones tengan certificaciones como LEED o como EDGE. ¿Aquí se está regulando de igual manera o es igual opcional? Pues estas certificaciones son opcionales, pero sí se está trabajando en un reglamento para buscar la manera de que las empresas, de que los edificios puedan disminuir su huella de carbono y el tema de calor también. Todo está como arrancando porque el mayor impulso se ha dado ahora con esta nueva administración que empezó el año pasado, tiene un año. Y como les comentaba, por ejemplo, el Plan de Acción Climática Metropolitana tiene que ver con eso. Ese es como el paraguas de todas estas acciones, pero también se está trabajando un reglamento de cambio climático y una revisión. Se están revisando todos los planes y todos los reglamentos en realidad. O sea, estamos como en ese proceso, pero ya lo que sí ya está es una campaña para que edificios participen como en un proceso es como, bueno, les dan ciertos incentivos, pero la idea es que las empresas digan, yo voy a poner este edificio y voy a buscar la manera de disminuir estas acciones, o sea, voy a plantar más árboles o voy a mejorar mi gestión del agua o voy a cambiar unos materiales, etcétera. O sea, eso ya está funcionando bajo un acuerdo que se empezó el año pasado, que se llama el Acuerdo Verde por Monterrey. A lo mejor les sirve buscarlo por ahí, que es un Green Deal. La idea es que en conjunto con el gobierno se puedan trabajar acciones que el sector privado puede proponer y puede apoyar. Entonces, por ejemplo, en el tema de reforestación hay varias empresas que están apoyando, no solo con temas de donativos de especies, sino que también con el mantenimiento de ellas, que ese es un tema que es importante, ¿no? O sea, no es solo plantar, sino que plantar dónde y quién le da seguimiento a asegurarse de cuidar esos árboles. Entonces, hay ya varias empresas que están trabajando en eso, como FEMSA, por ejemplo, de Coca-Cola, Heineken también. O sea, hay varias grandes empresas que están haciendo ese tipo de acuerdo, que es lo que el gobierno sacó para poder también tener apoyo de la ciudadanía, porque pues estos cambios no se pueden hacer solo desde el gobierno. Ok, muchas gracias. más preguntas. A ver, Thais y luego Dino. Gracias. Yo quisiera preguntar cuáles han sido los mayores retos que has enfrentado en este proceso. Pues yo creo que el primero es el tema de concientización, o sea, que la gente de verdad empiece a
entender y a creer que es un tema que vale la pena darle prioridad. También que esto es nuevo y que lleva tiempo, o sea, que hay que hacer una planeación, que hay que hacer una estrategia, que hay que hacer como buscar la manera de ir haciendo aliados y que no vamos a ver el cambio de un día para otro. O sea, yo creo que eso, el que se tenga que pensar a largo plazo, que creo que es un reto muy grande, porque no estamos acostumbrados, sobre todo desde el gobierno, a verlo así. Entonces, sí, yo diría que esos dos. Y sí, yo creo que más que todo es un tema el reto más grande es el tema cultural, diría yo. Dino, ¿habías levantado la mano o ya no? Estabas antes de... y luego Justo Valentina. era sobre cómo iban a hacer para que la gente pudiera concientizarse al respecto, porque había mucha resistencia, pero creo que lo contestaste con esta pregunta. Sí, Gracias. y yo creo que también, bueno, haciendo una buena campaña, que estamos en proceso de diseño de la campaña de concientización, pero también estamos pensando cómo hacer algunos ejemplos, no sé si se dice como vivenciales, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a suponer que estás que hay una cámara en donde tú puedes entrar ahí y está la temperatura que tienes hoy y luego puedes entrar a otra donde está la temperatura que va a estar en el 2050, ¿no? Y entonces tú puedes como experimentar eso, porque creo que cuando uno lo experimenta, empiezas realmente a repensarlo, ¿no? En general, creo que una cosa que puede ayudarnos y en este momento es que pasamos esta sequía tan grande, ¿no? Entonces, la sequía también nos puso a todos, como el COVID, como en un mismo nivel, o sea, nos afectó a todos. Todas las colonias de la zona metropolitana de Monterrey tuvieron cortes de agua en algún momento. Y entonces esto también ayuda a generar conciencia sobre el impacto que puede tener. O sea, en Monterrey ya estamos diciendo, no es que va a llegar, o sea, no es que va a haber una cosa en el futuro por el efecto del cambio climático. Ya está aquí, ¿no? O sea, ya está aquí, tenemos que actuar y tenemos que hacer algo. Si no, esto va a ir peor, a peor, ¿no? Valentina. Sí, hola. Yo quería preguntar acerca de lo que mencionabas. Dijiste que se quería impulsar a que la gente caminara más y que usara la bicicleta, pero yo me imagino que en días que son excesivamente calurosos, por más que, o sea, haya corredores verdes y tengan un parque y se quieran mover a algún lado que esté muy lejos, me imagino que la solución ahorita es como, ok, uso el coche, pero yo me pregunto si hay una forma como de que el transporte público se vuelva la opción 2 a no voy a caminar y no voy a usar la bicicleta, sino me voy en transporte público. Digo, o sea, siento que debería de investigar un poco más al respecto para saber bien cuál es la respuesta, pero estuve leyendo que después de la pandemia hubo muchos problemas con el presupuesto para el transporte público porque ya habían como invertido en nuevos, sí, o sea, en nuevo transporte público, pero que porque ya no tuvieron dinero lo tuvieron que regresar o algo así. Pues mira, seguramente. Lo que yo te diría es que no hay, bueno, la gente camina, o sea, la gente que no tiene coche camina en cualquier momento, o sea, todos los días del año, ¿no? O sea, eso es así. Yo creo que lo que se tiene que hacer es un sistema multimodal, ¿no? O sea, un sistema integral de transporte en el que a lo mejor tú sales de tu casa y puedes ir en bicicleta hasta cierta estación, por ejemplo, de metro, y allí hay un biciestacionamiento donde tú puedes dejar tu bicicleta, tomas, y en el camino a lo mejor de tu casa, pues a lo mejor un pedazo vas por una calle que no necesariamente está tan arbolada, pero puedes tomar un corredor que está más arbolado y que está como un poco más cómodo estar ahí, o sea, atravesarlo.
llegas a una estación de metro, tienes un biciestacionamiento, puedes dejar ahí tu bicicleta de una manera segura, tomas el metro o tomas un BRT y te lleva a otro lado y llegas. O sea, creo que es una combinación de cosas y la relación como de este sistema de parques que les mencionaba, que es fundamental, porque entonces empiezas, pues este sistema de parques y corredores va a empezar a alimentarse de los diferentes vecindarios, de las diferentes empresas, de las diferentes infraestructuras, y ahí es donde empezamos no solo como a buscar maneras de enfriar la ciudad, sino también a maneras en donde la gente se beneficie directamente al usarlo diariamente. También eso luego genera encuentros, genera más comunidad ahí y genera más seguridad. Entonces creo que este sistema de parques para mí es una herramienta integral que puede ser infraestructural y que puede ayudar a resolver o a apoyar muchos de los problemas que está pasando en la ciudad. No sé si te contesté, pero sí. Y que tendríamos que tener mejor transporte público, sí. Y tendríamos que tener pues un transporte que pudiera, no sé si decir aire acondicionado, pero pues un poco sí. Sí está muy, muy duro el calor allá. Estaba pensando en si, o sea, movilidad se vuelve parte de esos puntos prioritarios que se deberían incluir en las soluciones también. Sí, una movilidad sostenible. Yo creo que lo puedo poner ahí. Gracias. No, a ti. ¿Más preguntas o comentarios o lo que sea? También de los profes ya se sumó Armando. Karen, adelante. Bueno, ahorita justo estamos apenas conociendo Monterrey un poco a la distancia, entonces todavía no sabemos bien. Y me surgió esta duda del comentario que nos mencionaba sobre la falta de infraestructura para el peatón. Si sucede en general en toda la ciudad o es como aquí en la ciudad bueno, Ciudad de México, que hay algunas zonas que están muy bien planteadas y hay otras en donde también es muy precaria, ¿no? Pues yo diría que en general en la ciudad de Monterrey, o sea, en la zona, híjole, iba a decir en la zona metropolitana, sí, pero yo diría que en general no se le da prioridad y las banquetas que hay a veces son ni de 1 metro, ¿no? Hay algunas zonas que sí tienen más banqueta, por ejemplo, en la zona centro donde se ha hecho algún esfuerzo por mejorar la parte histórica, pero entonces no hay árboles, ¿no? Entonces también, pues aunque tengas una banqueta de 2,5 metros sin árboles, está rudísimo. O sea, la zona centro y la zona norponiente, que es la que les enseñé de la zona del Topo Chico, son las zonas que tienen más calor. Entonces, yo casi diría que hay que hacer todo el esfuerzo por mejorar eso. Y si ya se está haciendo un trabajo de hacer calles completas y estos corredores son parte de eso. Y la idea es, pues sí, ampliar las banquetas, que también hay muchas protestas porque reduces los carriles para los coches, pero pues es un esfuerzo que seguramente va a llevar tiempo en que la gente pues lo aprecie, ¿no? Adri Lira. Pues muchísimas gracias, Surya. Siempre muy valiosa la información, siempre súper nutritivo lo que nos cuentas y lo que nos comentas. Definitivamente es un tema que nos apasiona y simplemente también para agregar a todo esto que nos has contado y comentado, ¿no? Ahora que hablabas de estos 4 grados centígrados de elevación de temperatura, ¿no? Justamente lo que siempre digo es que hay 4 grados centígrados entre la vida y la muerte, ¿no? Ya suena muy repetitiva, pero justamente cuando hablamos de concientizar a las personas que no están siendo conscientes o que aunque ya el problema es muy grave, como que todavía hay una inercia a que la gente entienda la gravedad, ¿no? Y como que tampoco dosifican o dimensionan lo que es que se eleve la temperatura del planeta a 1 o 2 grados centígrados, ¿no?
que es muchísimo, siempre si pensamos que nuestra temperatura corporal es de 36.5 y cuando sube a 40, 3,5 grados nada más, estamos en riesgo de muerte, ¿no? Entonces, así de delicada es la vida y creo que por ahí hay que también, pues, hacerle entender a la gente el punto tan delicado en el que estamos, ¿no? Que estamos en un límite entre, pues, volver a regresar a condiciones saludables o condiciones ya de verdad invivibles. Hablabas tú también de ciertas consecuencias a raíz de la elevación de la temperatura. Otra también es que los paneles fotovoltaicos, por ejemplo, bajan mucho de eficiencia conforme van subiendo la temperatura del aire. Entonces, hasta la generación renovable, ¿no? Solar, bueno, a través de la creación de energía eléctrica con base en la solar fotovoltaica, pues se ve, digamos, comprometida por este aumento de temperatura. La desigualdad climática que tú hablabas, ahora en Europa también esta crisis energética que se está viviendo, que se habla de esta desigualdad, porque no muchos van a poder pagar la calefacción en estos duros inviernos. Ahora en Monterrey es al revés, ¿no? ¿Quiénes pueden pagar el aire acondicionado? O sea, son situaciones que ya nos hermanan a nivel mundial y que lo estamos teniendo pues tanto en lugares que se consideraron de primer mundo durante tanto tiempo y lugares que no, México o Europa, ¿no? Pero hermandados por el mismo problema. Y los migrantes, ¿no? No solamente en las regiones aledañas, hay lugares en el mundo que cada vez se vuelven más invivibles y también van a venir migraciones quizás de lugares todavía más lejanos, ¿no? Entonces también ir pensando futuro socialmente, cómo nos vamos a enfrentar a todos estos problemas, ¿no? Claro. Y ya por último, para ir cerrando esto que se habla de la visión americana, ¿no? De poner siempre el sistema de aire acondicionado. Cuando hablamos del norte de la ciudad, con arquitectos, ingenieros, y hablamos del diseño de edificaciones, siempre la respuesta es inconcebible no diseñar o diseñar sin aire acondicionado, ¿no? Y tal vez también deberíamos de irnos un poquito atrás, ¿cómo le hacían nuestros ancestros en nuestro pasado? Creo que hay técnicas y tecnologías que se han dejado de observar, ¿no? Como, bueno, que también ya hablaremos también en el ejercicio de modelación climática y que también se pueden retomar y mejorar con la tecnología actual, ¿no? Pero bueno, increíble, Surya, nada más quería ahondar en eso. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Algo más antes de despedirnos de Surya? ¿Alguien quiera comentar? Yo nomás una pregunta. ¿Qué se necesita desde la universidad para cooperar? ¿Con nosotros? Correcto. Pues yo creo que una mirada como más fresca al tema, yo creo que eso ayudaría mucho. A veces estamos trabajando en el tema y uno se enfrasca como en ciertas cosas que empiezan a hacer sentido, pero luego hay otras que complementan. O sea, por ejemplo, esto que preguntaban de verdad puedo andar en bicicleta o podré mejorar la banqueta o podré, pues a lo mejor hay una propuesta por ahí en donde se entienda como sí de otra manera o de pronto está como a veces no tenemos la capacidad de ir como tanto al detalle, pero si alguien, por ejemplo, se mete en el tema, por ejemplo, eso que decías, Adri, de las celdas solares, ¿no? Y de pronto entiende el impacto en cierto aspecto de algo o en cierto tema, o sea, que diga, la vegetación ideal sería esta porque da más sombra, porque tiene tal, que lo deberíamos de tener, pero que a veces ustedes pueden tener como mucha mayor precisión o ir a mayor profundidad, que nos ayudaría muchísimo. Propuestas de urbanas, propuestas de arquitectura, por ahí estoy tratando de promover un piloto de vivienda, o sea, creo que vivienda desde un punto de vista
de energía pasiva sería increíble, o sea, de poder evitar el aire acondicionado y proponer si lo hacemos con estos materiales, si lo hacemos así, si el diseño está así, si está ubicado así, tal, ¿cómo sería? O sea, a veces no podemos hacer tantos ejemplos, pero la movilidad sostenible, ¿cómo sería? ¿Cómo estaría bien? Creo que esos temas, bajarlos lo más posible. Creo que hay dos cosas, porque bajarlo lo más posible, pero también generar una visión sería increíble, ¿no? O sea, una visión que no necesariamente esté conectada con lo que está pasando hoy, como que lo puedes construir mañana, pero sí una visión que nos ayude a, por ejemplo, a lo que decía Adri de qué va a pasar en 30 años cuando tengamos, no sé qué, X cantidad de migrantes, como especulando, ¿cuál sería esa ciudad? O sea, es una ciudad con menos vivienda, es una ciudad que tiene vivienda más vertical, es una ciudad que tiene más ríos, es una ciudad, no sé, estoy inventando, ¿no? Pero una visión o la forma de vivir en esa ciudad, eso estaría increíble. O sea, que puedan también ustedes como generar distintos visiones y distintos paradigmas del habitar y también igual desde a lo mejor cómo un estudiante viviría mejor o cómo una familia viviría mejor o cómo creo que esas cosas eh, sería como una gran aportación desde la academia y luego pues hallazgos o conexiones que encuentren en el proceso de investigación también, lo que nos puedan compartir también está increíble, ¿no? Porque desafortunadamente, y lo he visto en muchos lugares, la concentración de información es poca, ¿no? Hay como mucha información dispersa y a veces tener la información junta ayuda mucho y sobre todo si se puede procesar de cierta manera específica también, como con una mirada hacia algún problema específico, también está muy bien. Genial, buenísimo. Pues creo que les dejas aquí ya un montón de ideas, ya es una muy buena plataforma para empezar a pensar sobre el caso y cómo vamos claramente o sea, que nuestro interés es colaborar y que la academia sí que aporte no solamente a los procesos formativos, sino también pues a los de la ciudad que se está replanteando, ¿no? Día con día, y como dice, siempre tenemos el tiempo en contra y los recursos en contra, entonces pues aquí hay 15 jóvenes que se van a dedicar a trabajar mucho en esto y con todo el apoyo que van a recibir pues de la facultad y de nosotros y pues seguiremos ahí en contacto contigo, Sureya, obviamente, para Claro. ver cómo avanzar, quizás contarte que están haciendo una síntesis justamente de toda la información disponible. Así que si no te es mucho problema, te están juntando una serie de preguntas específicas sobre material, por si tú ves que hay alguien ahí que se lo pudiéramos solicitar, ¿no? Todavía Sí, muy claro. genérica, pero poco a poco vamos a irnos aproximando a la resolución más correcta para verlo, ¿no? Como ahora un poco en el entendimiento más general de dónde están parados en el mapa estamos para este proyecto. Sí, claro, con muchísimo gusto. Lo que necesiten. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos. De nuevo, Sureya, como siempre, muchísimas gracias. A los que se sumaron de fuera también, muchas gracias. Y si no les importa, nos quedamos 5 minutitos, alumnas, alumnos, Adriana y Armando, si tienen un momentito para ir cerrando. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad Gracias. y bueno, lo que necesiten. Saludos. Bye. Saludos.